Pues buenas tardes, es un privilegio que nos acompañe. Es siempre un gusto poder realizar un conversatorio en esta 31 Feria Internacional del Libro y recibir a queridos colegas especialistas en las temáticas diversas que nos van a acompañar en esta feria. Esta mesa tiene para mí un significado particular, prácticamente incluso como estudiosa de los inmigrantes extranjeros en México, porque quiero explicar que esta 31 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia invitó a una nación distinta a la nuestra para hacer difusión de su cultura y sus formas de vida en esta misma feria, en esta feria, y a una ciudad en particular. Y en este caso está dedicada a Argentina y a la Ciudad de México. Y Argentina y la Ciudad de México tienen una historia en realidad bastante importante que nos unió a muchos mexicanos y sobre todo a una generación que creo que nos tocó vivir la década de los 70s o los 80s, sobre todo aquellos que fuimos o estudiamos en esa temporada de nuestras vidas y que sabíamos que en muchas de las carreras universitarias y muchos de los espacios en los que convivíamos y incluso nos divertíamos, era bastante común encontrar a muchos argentinos en México que se habían exiliado en aquel entonces y también sabemos que a principios de los años 80 algunos regresaron. Sin duda la migración entre Argentina y México, en mi opinión, marca mucho de la relación internacional y de la relación cultural que se ha establecido entre dos pueblos en dos naciones hermanas que finalmente también se vinculan por el movimiento de personas y los ejes que en buena medida un ser humano genera con su nación de origen, con la nación de destino y con los lugares que son finalmente comunes de una vida y pues de tus amigos, de los vecinos, de la gente con la que construiste amistades y demás. En ese sentido, por eso pensé en la importancia de citar a una mesa sobre los argentinos en México y haciendo en particular énfasis en el periodo del exilio y del retorno. Sé, por supuesto, que sigue llegando a México cierto nivel de inmigración, obviamente que viene de Argentina, pero que tiene otras características, como la migración que también llegó a principios de siglo de Argentina a México, aunque somos evidentemente dos naciones diferentes, una nación que recibió muchísimos inmigrantes, sobre todo en el siglo XIX, y nosotros somos una nación que ha expulsado a muchísimos inmigrantes, sobre todo en el siglo XX. A pesar de ello, somos naciones hermanas y vale la pena platicar sobre estos temas que nos han unido entre pues, dos formas y dos maneras culturales importantes. Quiero decir que esta mesa está integrada por queridos especialistas que han estudiado esta temática, tanto como académicos, como quienes la han vivido en carne propia, pues porque forman parte de esta historia y que, bueno, tengo muchos años de conocer a dos de ellos y a Soledad también me da mucho gusto recibirla. Voy a presentar, por supuesto, a quienes me van a acompañar en esta mesa, que es el doctor Pablo Yankelevich. Lo presento porque es el primero que ha estudiado estos temas, cuando menos o en buena medida en México. Él es presidente del Colegio de México, él fue por muchos años profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología y actualmente es investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y por supuesto quien está a cargo precisamente del Centro de Estudios Históricos. Presento también ahora sí que a mi compañera Raquel Beato King, que es investigadora, profesora investigadora de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración de Lina. Ella también ha sido profesora de esta escuela, es investigadora en la actualidad, y aunque se dedica básicamente al estudio de los grupos de poder
y de la industria textil en el siglo XIX, pues forma parte de una historia del exilio y por ello en buena medida le invité. Y por supuesto que tenemos el gusto, aprovechando, pues digamos que la penosa situación del COVID nos ha dado algunas oportunidades, que es la posibilidad de convivir y de compartir puntos de vista y de platicar con académicos a distancia. Tuvimos la oportunidad de invitar a la doctora Soledad Lastra, que es que está, bueno, se conecta con nosotros desde Argentina y que ella forma parte del Consejo Nacional de, de Investigaciones Científicas y Técnicas, por supuesto de Argentina, y muy particularmente del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de San Martín en Argentina. Ella ha sido en los años recientes una estudiosa muy profunda del fenómeno del regreso de los exiliados, tanto argentinos como chilenos, y creo que entonces podríamos tener como diversas perspectivas sobre lo que significa un exilio, sobre lo que significa decidir regresar al fin de un exilio, lo que significa quedarse en un país, porque finalmente esas son las migraciones. Las migraciones tradicionalmente siempre se entendían un poco como aquellos estudios que solamente se explicaban en términos de la salida y el asentamiento en otro lugar, como si no hubiera movimientos entre unos y otros, y creo que el caso argentino es muy característico. En ese sentido, querría dar primero la palabra al doctor Pablo Yankelevich, a que nos hable un poco como cuál es esta situación, en qué momento se dio este proceso del exilio y, digamos, prácticamente cuando terminó para muchos esta terrible situación y pues ya se tomó una decisión si nos quedamos o regresamos. Bueno, hola, hola a las tres. Me da muchísimo gusto estar, aunque sea de manera virtual, con Raquel, con Soledad y por supuesto con Delia, a quien conozco hace décadas ya. Y también me da mucho gusto que la feria, esta nueva edición de la feria del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tenga un espacio dedicado a esta comunidad de extranjeros que llega a México en condiciones eh, peculiares sobre las cuales vamos a conversar durante esta mesa redonda virtual. Bueno, lo primero que yo diría es de que la presencia de argentinos en México es muy antigua, tiene más de 100 años, como una presencia regular, y que esta presencia está de alguna manera sustentada, sobre todo a partir de la década de los 20 del siglo pasado, sobre la base de interesantes relaciones culturales, sobre todo, en un marcado interés, sobre todo los gobiernos revolucionarios de México, por acrecentar vínculos con América Latina. Y digamos, en la estela de este esfuerzo mexicano aparecen una buena cantidad de personajes, pero que son personajes individuales o en todo caso familiares. Son presencias poderosas en las relaciones culturales de México y Argentina, pero que cuantitativamente son muy pequeñas. Hay gente que llega por decisión propia, hay gente que llega exiliada antes de la dictadura militar, la última dictadura militar en Argentina, y hay una cantidad de migrantes argentinos, una comunidad de migrantes argentinos de índole profesional, deportiva, artística, etc. Lo que quiero decir es de que la comunidad argentina en México hasta principios de los años 70 del siglo pasado no alcanzaba siquiera los 1.500 personas. ¿Sí? Esa presencia de, repito, migrantes económicos, profesionales, etcétera, se ve sustancialmente transformada
por una llegada, sí, masiva de perseguidos políticos, al punto que esos 1.500 se multiplican de repente en año y medio, 2 años, y llegan a casi, las cifras se pueden discutir un poco, pero llegan entre 8 y 10.000 personas. Es decir, es un aumento muy importante, si bien es una comunidad muy pequeña en un país de decenas de millones de personas, pero el incremento es muy significativo. Es decir, aquellas presencias que se veían en algún teatro porque había algún actor, o en algún partido de fútbol porque había algún jugador, o en alguna reunión empresarial, o en algún medio académico, como la Universidad Nacional, o como el Colegio de México, o como Fondo de Cultura Económica, de repente hay un estallido de gente que llega, una verdadera catarata de gente que llega. Bien, ese fenómeno, que es también un fenómeno demográfico, tiene que ver con una catástrofe social y política que fue la instauración de la última dictadura en Argentina, que es una dictadura que comienza en marzo de 1976 y concluye a finales de 1983. Esos son los años de la dictadura, pero antes de que la dictadura se instaurara, por lo menos un año y medio antes, hay una situación de profundo deterioro político en la sociedad argentina, de un enorme ascenso de la violencia política, y las primeras salidas de exiliados se producen desde más o menos finales de 1974. Entre 1974 y marzo de 1976 son un par de centenas de personas que llegan de manera individual, algunos de ellos, no más de 50, llegan a través del asilo político que otorga México a través de su embajada en Buenos Aires. Sin embargo, el flujo comienza a crecer de una manera muy, muy importante a partir de marzo de 1976, en donde empiezan a llegar millares de personas. De tal manera de que tenemos, por eso cuando Delia hacía este comentario de que en la facultad se cruzaban con jóvenes argentinos, pues eso no sucedía antes, ¿sí? Esa presencia de argentinos, sobre todo en determinados espacios de la sociedad mexicana, no existía. Bien, estamos hablando entonces de un universo de aproximadamente 8 o 10 mil personas. En su mayoría esta gente llega entre 1976 y 1979. Una muy pequeña proporción de esa gente llegó, como decía, a través del asilo diplomático, por una razón muy sencilla, porque o por varias razones muy sencillas, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con los chilenos o lo que sucedió con los uruguayos, en donde el ingreso a México a través del asilo diplomático fue más o menos masivo. En el caso de Argentina, solo ingresan por asilo no más de 70 personas, y esto tiene que ver con muchas razones, pero hay una que es muy importante, que es de que la embajada mexicana en Buenos Aires se convierte en una cárcel para 3 asilados a quienes la dictadura les impide salir, no les otorga el salvoconducto. Estos 3 asilados viven en la embajada, dependiendo de cada uno de ellos, entre 3 años y medio y 6 años en la embajada esperando el salvoconducto, lo cual hizo particularmente difícil, entre otras razones, que esa embajada tuviera las puertas abiertas para recibir a otros asilados, toda vez que era una embajada sumamente vigilada, porque entre esos 3 asilados, estaba un expresidente argentino
el doctor Héctor J. Cámpora, que fue presidente entre marzo del 73 y julio del 73, 120 días. Luego fue embajador del gobierno del general Perón en México hasta el año 75, luego regresa a la Argentina para ser perseguido por la dictadura una vez que se produce el golpe y finalmente salir hacia México en el año 79 después de una larguísima negociación y después de una tristísima negociación porque el doctor Cámpora estaba enfermo de una enfermedad terminal y la dictadura militar lo que quería era tener la certeza de que el doctor Cámpora iba a vivir solo un par de semanas una vez que se le diera el salvoconducto. Y el último, el segundo asilado que sale es el hijo del doctor Cámpora, que sale una vez que muere su padre, le dan el salvoconducto para que asista al sepelio de su padre, y finalmente el último asilado que estuvo 6 años, y que solo el reciente asilo de Assange le acaba de ganar el récord de asilo, fue Juan Manuel Abal Medina, en aquel entonces un joven dirigente de la Juventud Peronista, que sale en el año 82 en el marco de la Guerra de Malvinas y en el marco de negociaciones en torno a la posición de México frente a la Guerra de Malvinas, y ahí encuentra la diplomacia mexicana una posibilidad de obtener el salvoconducto. Bien, esta comunidad, entonces, en su enorme mayoría, llega por cuenta propia. Es decir, llega a México por redes de exilados que allá habían llegado a México y básicamente con financiamiento propio. Son ellos los que se pagan el pasaje. Muy pocos llegan desde otros lugares del mundo, y una muy pequeña minoría llega saliendo desde las cárceles en Argentina, toda vez de que hasta el año 76 hubo una posibilidad de que determinados presos políticos pudieran conmutar su presencia en una cárcel sin un juicio por un destierro, y algunos de ellos logran salir hacia México. Pero la gran mayoría llega por cuenta propia. Esto, de alguna manera, dibuja el perfil social de ese exilio. Es un exilio fundamentalmente de clases medias, sectores populares no tienen ni la capacidad para financiar el viaje, ni las redes, ni los contactos migratorios como para conseguir algunas inserciones laborales. Se trata de, en su mayoría, gente entre 20 y 40 años. Un 20% es gente menor de edad, menor de 16 años. Gente con estudios, es decir, con formación educativa, en buena medida los mayores de 20 a 25 años con estudios universitarios completos o incompletos. Es decir, es una migración calificada, por llamarla así. Y bueno, es una migración que que llega a un México en plena expansión petrolera, cuando en México todavía se administraba la abundancia, o eso decía el señor presidente. Lo importante aquí es de que es un momento de expansión de las instituciones educativas, culturales, universitarias, etc. Se crean nuevas universidades. La UAM se crea por aquellos años, Flaxo se crea por aquellos años, crecen las distintas sedes de la Universidad Nacional, etcétera, etcétera. De tal manera de que estos ambientes y el propio sector público, distintas secretarías de Estado, el propio gobierno del Distrito Federal, gobiernos en los estados, etcétera, son fundamentalmente los lugares de empleo de esta gente. La gente con menor capacitación o con menor formación profesional va a conseguir empleo en el sector privado, ¿sí? La gente con grados universitarios va a ser absorbida fundamentalmente por el sector público.
Claro. La gran mayoría de ese exilio, la gran mayoría va a vivir en la Ciudad de México, Sí. con algunas excepciones, algunos puntos interesantes de radicación en el interior que tienen que ver sobre todo con espacios universitarios. Uno de ellos fue la ciudad de Puebla, a través de justamente la Universidad de Puebla. Otro fue la Universidad de Guadalajara, de nuevo a través de la Universidad de Guadalajara. Otro fue Monterrey, en mucho menor medida, también a través de la universidad. Y mucha gente al principio sí se dispersó por el territorio en busca de trabajo, pero al final de cuentas o a la vuelta de los años hubo una especie como de reubicación espacial y terminaron en la Ciudad de México. Bueno, yo podría seguir hablando, pero diría de que bueno, es un exilio muy plural Claro. políticamente, muy fracturado y con una enorme cantidad de actividades en las cuales seguramente vamos a hablar ahora. Por supuesto. Bueno, por eso yo digo que hay un gigantesco vínculo entre Argentina, digamos el conjunto, y la Ciudad de México, porque indudablemente la ciudad recibió a muchas personas en este periodo. Bueno, pues ahora sí que bien valdría la pena, y aprovechando que está aquí Raquel, que es hija de un académico muy querido de nosotros, que también fue investigador de la Dirección de Estudios Históricos, Guillermo Beato, pues que nos platicaras un poco cuál fue tu propia experiencia dentro de este marco de pues de estos 9, 10 mil personas que se movieron de Argentina a México en este periodo, y pues seguramente tienes tu propia experiencia o las experiencias de algunos de los amigos de tus padres, las mismas de tus propios amigos. ¿Qué nos puedes contar? La verdad es que ni yo las conozco. Y que hace mucho que nos conocemos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por compartir esta mesa tan amena con Soledad, Pablo, contigo. Y un poco refiriendo a lo que he dicho Pablo, nosotros fuimos, en el caso de nuestra familia nuclear nada más, parte del exilio que salió antes del golpe militar. Y eso yo recuerdo que mi padre señaló que su visión de historiador le, le dio herramientas para entender que era una dictadura militar diferente a las múltiples dictaduras militares que había tenido Argentina durante el siglo XX y que el inicio de desapariciones forzadas, ¿no? De estos grupos, digamos, paramilitares o como se llamen, de la AAA, que ya empezaban con las desapariciones, anunciaban un tipo de dictadura diferente a las experimentadas anteriormente. Y eso lo llevó a él a decir, hay que irse, hay que salir de una vez de este país. Incluso esto fue en enero de 1975 y inició con mi madre un viaje por América Latina para ver dónde encontraba trabajo, porque sabía que él no podía regresar. Él había sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, era profesor ahí y no era militante de alguna de estas fuerzas políticas, digamos, más de tono revolucionario, pero pues sus ideas progresistas, sus ideas de izquierda, pues lo llevan a saber que la situación está muy difícil porque tiene una serie de amenazas, ¿no? De estos grupos de derecha. Y en ese recorrido llegan a Venezuela y luego a México y optan por México, ¿no? Tiene 2 posibilidades o 3 de trabajo y optan por México. Entonces, él sale de Argentina en enero y ya no regresa. Nosotros venimos a México 6 meses después. Es decir, nosotros iniciamos un exilio antes de el golpe militar, que es en marzo del 76, y efectivamente no había tanta gente como cuando llegaron el grueso del exilio argentino. Y había gente pues connotada. Yo me acuerdo que estaba Noé Gitric, por ejemplo, fue de los primeros que conocimos, o Ignacio Maldonado, el psicólogo. Eran familias contadas las que encontramos cuando llegamos. Y un México que, bueno, un México con esa tradición de cobijo y de asilo que ha tenido durante todo el siglo, empezando por ese gran recibimiento al exilio español, por ejemplo, desde los años 36 en adelante,
y esa postura mexicana que se abre ante estas situaciones de violencia que se dieron en América Latina y en otras partes del mundo. Entonces somos parte de esa trayectoria de cobijo que recibe el país de acogida, ¿no? Y la inserción pasa a ser una inserción un poco difícil también, porque claro, es enfrentarte a una nueva situación. Afortunadamente, como decía Pablo, hay muchas posibilidades de trabajo en ese momento. Mi padre y mi madre, los dos, entran a la academia. Mi padre entra al INA, donde tú estás, en la Dirección de Estudios Históricos. Inmediatamente se pone a trabajar y hasta que muere no deja de estar en el instituto, ¿no? Y mi madre tiene posibilidades de entrar a la UAM, que es una de las universidades que se ha creado hace poco, que busca profesionales, tiene 3 sedes en ese momento que están ávidos de profesores, entonces entra de tiempo completo a la UAM, y como ellos, un montón de otros que empiezan a llegar en cadena, y que la casa familiar se abre para el recibimiento constante, intermitente, durante años, de gente que llega huyendo de la dictadura militar, ¿no? Tú también se crea una conciencia de necesidad en los diferentes grupos familiares o políticos que se establecen en México de recibir a todos aquellos que están llegando, y son a veces meses los que los tienes en la casa, en los que les buscan trabajo, en lo que se crean estas redes que, al perder también las redes familiares o las situaciones de familia que teníamos en el país de origen, en Argentina, se van construyendo a partir de ese momento en México, tanto con la sociedad mexicana como con el mismo grupo de argentinos que va llegando, ¿no? Soledad, bueno, yo diría que podemos platicarlo muy bien, pero seguramente tú tienes, como has estudiado básicamente a argentinos que regresaron, así que a pues a tratar de retomar el rumbo después de muchos años de ausencia. Pues seguramente conoces algunas otras experiencias de cómo debieron de haber salido algunos otros argentinos en su momento, porque has recogido la memoria de algunos de ellos, ¿no? Sí, bueno, primero aprovecho para saludarte, Delia, para saludar a Raquel y a Pablo. Es realmente un gusto para mí poder compartir este momento con ustedes y, bueno, de algún modo sentirme cerca también, aunque estemos lejos. Y sí, es justamente lo que mencionaba Pablo y lo que contaba Raquel sobre la invisibilidad que tuvo el exilio argentino en relación con otros exilios también, ¿no? Porque fue un exilio tomado, digamos, por decisiones familiares, decisiones personales, que adquirió el formato de salidas, por ejemplo, de turistas, ¿no? Muchos se confundían en las filas de los aeropuertos con turistas que salían por otros motivos, cuando muchos salían en realidad huyendo de la represión. Y esa marca del exilio argentino tiene que ver también con un uso perverso, digamos, que hizo la dictadura argentina de las expulsiones, ¿no? Donde no hubo una política formal, por decirlo así, institucionalizada de expulsión, pero sí fue una forma de descarga del conflicto político que estaba generando la oposición, ¿no? en el país. Y eso también se fue traduciendo en el retorno, así como los exilios fueron invisibilizados, también los retornos tuvieron esa marca. El regreso fue un regreso muy doloroso, a diferencia bueno, de lo que en general uno cree, ¿no? Que los retornos son un momento de cierre, ¿no? Y como de finalización de una experiencia traumática. En realidad los retornos también tienen su densidad de angustia, ¿no? Y también su densidad política, ¿no? Y en ese sentido los retornos fueron también decisiones personales, decisiones familiares,
muy difíciles de tomar. En el caso de los argentinos, en México en particular, más difíciles todavía, porque la comunidad argentina en México construyó un lazo muy fuerte de comunidad, ¿no? Que no, yo creo que no se dio en otras experiencias, por eso están los Argenmex, ¿no? Y esta categoría que no aparece en otros casos. Y bueno, y estas decisiones de regreso, como les decía, se fueron tomando de a poco, a partir de, sobre todo de 1982, después de la Guerra de Malvinas, el fracaso, ¿no? de lo que fue esa guerra, comienzan a realizarse retornos de prueba, ¿no? Algunas familias que o regresa un padre o una madre para ver qué pasa, regresos de visitas, ¿no? Para identificar, bueno, cómo están las cosas después de tantos años. Y ya a partir de diciembre de 1983, que es cuando asume el nuevo presidente, Raúl Alfonsín, sí comienzan a registrarse retornos mucho más recurrentes, pero como les digo, son retornos en general bastante invisibilizados. También hay que tener en cuenta que esos retornos se producen en una sociedad profundamente golpeada por la desaparición de personas. Estamos hablando de los organismos de derechos humanos, hablaban de alrededor de 30.000 desaparecidos, la apropiación de niños, todavía había presos políticos, digamos, es una sociedad que estaba profundamente fracturada. Entonces el regreso se produce en ese contexto, ¿no? Y es un contexto muy, muy complicado. Pero bueno, pensando un poco, como decía Pablo, en las temporalidades, en general se ha hablado del retorno de los argentinos como un momento que se cierra en 1983 o 1984, ¿no? Cuando es el primer año del gobierno de Alfonsín, pero en realidad los retornos se estiran, digamos, durante todos los 80, incluso algunos se producen en 1990, con los indultos con los decretos de indulto que sanciona el siguiente presidente, que es Carlos Menem, porque bueno, muchos exiliados argentinos no podían regresar porque tenían causas judiciales abiertas, algunos no sabían de esa situación y se enteraban cuando volvían. Entonces, bueno, todo eso hizo que, digamos, el retorno fuera una experiencia también, en algunos casos, judicializada, ¿no? No solamente, bueno, había que volver y ver a dónde vivíamos, cómo reconstruíamos los lazos familiares, ¿no? Sino, bueno, también había toda una dimensión legal y judicial que había que resolver en ese regreso, ¿no? Oye, bueno, ahora que decía Soledad, el tema de las solidaridades y de finalmente de la unión que tuvieron pues muchos argentinos en México, ¿qué me pueden platicar un poco de qué tanto se institucionalizó, qué tanta ayuda mutua llegó? O sea, supongo que tuvo que generarse inevitablemente de conocidos, amigos en México que apoyarían a los que estaban llegando, ¿no? En un momento determinado. No sé, Pablo, ¿quieres platicar algo de solidaridades? O de formación un poco como de este grupo argentino en México. Y hay unos lugares que hasta uno los reconoce como tales, y uno de ellos creo que era Villa Olímpica, ¿no? Bueno, México fue el gobierno mexicano que fue, digamos, el último periodo del gobierno, año y medio del gobierno de Luis Echeverría, y luego todo el sexenio de López Portillo. Bueno, esos gobiernos fueron los dos muy solidarios con el exilio argentino. Y fueron muy solidarios porque en algunos casos hasta había vínculos personales entre algunos de estos mandatarios y algunos líderes del exilio argentino.
De tal manera de que Luis Echeverría al principio fue muy generoso con uno de los sectores del exilio. El exilio argentino es un exilio que llega a México muy dividido, tan dividido como estaba, digamos, las fuerzas de las izquierdas en Argentina en aquel entonces. Y básicamente esa división pasaba por una línea que era la línea de la lucha armada. En Argentina se había vivido un proceso de ascenso de guerrillas urbanas y buena parte de la gente que salió al exilio, una parte sustantiva de esa gente tenía que ver con proyectos de guerrilla urbana, y otra parte no, otra parte tenía que ver con una izquierda mucho más civil. Bien, esas fracturas se manifestaron desde un principio en el exilio argentino y tuvieron como concreción dos casas de solidaridad. El exilio estuvo dividido radicalmente en dos casas. Una de esas casas, al frente de una de esas casas estaba un personaje muy emblemático del exilio, que fue Rodolfo Puigros, un historiador, que entre otras cosas él mismo tenía una relación personal con algunas figuras muy importantes de la élite política argentina, entre ellos Luis Echeverría y López Portillo, porque había sido profesor de ellos en Buenos Aires, y una relación también muy cercana con Jesús Reyes Heroles. Rodolfo había estado ya previamente en los años 60 exilado en México y luego había regresado. Rodolfo Puigros tenía un antecedente de vida en México y de vida pública y de periodista, etc. Bien, entonces desde un principio se fractura el exilio, hay dos casas. Y con las dos casas, los gobiernos mexicanos fueron solidarios. Particularmente con una de ellas fue la llamada Casa Argentina de Solidaridad, fue prácticamente financiada en un principio por el presidente Echeverría. La renta de una casa, los muebles de una casa, etc. Bien, pero esa solidaridad se mostró también en otras cosas que tenían que ver con cuestiones no tan visibles, que tenían que ver con solidaridades ocultas o no tan públicas, y que se resolvían de la manera en que se resolvían las cosas en México, permitiendo ingresos no tan legales, otorgando visas no tan fácilmente a gente complicada. Hay muchos niños que entran a México de una manera poco santa, digamos, y que son documentados, pues son hijos de desaparecidos. Todo esto gracias a la solidaridad de autoridades mexicanas. Y hay un hecho particularmente importante, que es lo que se conoce como la Operación México, que fue una operación del ejército argentino tratando de infiltrar a una organización en México, una organización argentina, para asesinar a sus dirigentes. Bueno, esta operación fue desarticulada por la seguridad mexicana, los aparatos de seguridad mexicana, y fueron detenidos y deportados los responsables de esta operación militar, militares que luego van a ser algunos de ellos procesados en juicios en Argentina. Pero a lo que voy es de que por un lado hay una gran solidaridad, no solo gubernamental, sino hacia abajo, en buena parte de la sociedad, y esa solidaridad es la que, esa solidaridad y esa relación que este exilio establece con México, con los mexicanos, es la que hace posible la construcción de este sello de identidad que hoy toma el nombre de Argelmex. Porque efectivamente es una identidad exiliar que no se reproduce en ninguna otra experiencia de exilio. Los argentinos estuvieron exilados desde Australia hasta Canadá, y no hay ningún otro lugar en donde la comunidad exilada tome con tanta, tanta, digamos, subjetividad identitaria
la relación con el país que dio asilo. En un vínculo que en realidad está construido desde primera generación de exilios, pero fundamentalmente con segunda generación de exilios. Es decir, es la generación básicamente de Raquel, por ejemplo, la que continúa alimentando un vínculo entre México y Argentina, y ya hay tercera generación que perdura más allá de la fecha oficial de conclusión del exilio, que es el año 83-84. Y bueno, y por supuesto hubo lugares de sociabilidad que también son emblemáticos. Para empezar, las escuelas. Y ahí sí, el sustrato solidario está tejido sobre la base del exilio republicano español, que es la gran experiencia exiliar. Y los exiliados republicanos españoles fueron de alguna manera los padres del exilio, los que enseñaron a ser exiliados en este país. De tal forma de que las escuelas del exilio republicano español fueron las escuelas de buena parte del exilio argentino, como también lo fueron del chileno o del uruguayo. Y luego espacios de sociabilidad que vinieron a coincidir con la construcción de, digamos, fórmulas de desarrollo urbano o de vivienda, de construcción de vivienda en México, que fueron los famosos condominios, y particularmente algunos de ellos, y el más interesante por lo que sucedió ahí fue Villa Olímpica, pero no fue el único. El Villa Olímpico como un lugar de concentración de una enorme cantidad de exilios, no solo argentinos, sino prácticamente latinoamericanos, y las posibilidades que ese espacio creaba para construir sociabilidades muy peculiares, ¿sí? La cercanía de un edificio al otro, la existencia de un club en el medio, la cercanía con las universidades o centros donde la gente trabajaba, etc. Y ciertos espacios urbanos muy cercanos a estos exilios, entre otros la famosa librería Gandhi, que ahora se acaba de cerrar, por lo menos esa sede se acaba de cerrar, que era la única existente, y que eran lugares de refugio del exilio y de reuniones del exilio los sábados y los domingos, etc. Pero, bueno, hay mucho más, pero le daría la palabra a Raquel. A ver, Raquel, ¿qué es lo que tú te acuerdas de eso? Sí, efectivamente, cuando hablas de los colegios del exilio, ¿no? Bueno, yo llegué a uno de esos colegios del exilio, que fue el Colegio Madrid, que junto con otros como el Vives, por ejemplo, o incluso colegios, digamos, que no necesariamente eran de exiliados, pero sí de avanzada en educación, como el Freire, por ejemplo, ¿no? Lo interesante era que tú llegabas a un colegio donde los hijos, muchos de los hijos de los exiliados, o los nietos más bien de los exiliados españoles, estaban ahí y tenían la experiencia de un exilio previo, ¿no? Entonces, no, fue más fácil la integración porque era un colegio que entendía tu situación, que había sido fundado por una situación previa también de exilio, pero también era un poco un medio, digamos, ajeno a la sociedad mexicana en su conjunto. No sé si me explico, ¿no? Iba muy cargado hacia los exilios y en la experiencia esa surgió una forma de solidaridad que hoy persiste en ese colegio, que es que las madres de los alumnos que ya estaban, cuando ven que llega este mare magnum, porque fuimos muchos los que llegamos ahí, no solamente de argentinos, sino de chilenos y de uruguayos, institucionalizan una cosa que es la verbena. Y la verbena era una especie de venta de alimentos de los diferentes países de los que habíamos llegado, y los propios hijos y nietos de republicanos españoles, para recolectar dinero para becas para los que estábamos llegando en esos momentos, ¿no? Entonces fue una de las, digamos, estrategias que hacen volcados a una situación de nuevo exilio con los que se identifican los participantes de ese colegio, no solamente los hijos, sino los padres de familia y los directivos, que cuando yo llegué todavía eran españoles
que habían llegado jóvenes a México, ¿no? Todavía me tocaron profesores que habían sido, digamos, importantes en su momento. Y esos lazos de solidaridad persisten hoy en día, no obstante hayan acabado los exilios. Y sí, y subsisten para necesidades de la propia sociedad mexicana. O sea, cada año se hace la verbena para financiar a aquellos que no puedan pagar las colegiaturas o darles una beca, o sigue funcionando esa idea de solidaridad. Ahora, también es importante estos niños que llegamos, cómo nos integramos a este país. La ayuda que significaron esos colegios del exilio, que me supongo que también lo fueron en su momento para los exiliados españoles, fue mucho más fácil porque había una situación de entendimiento en toda la comunidad de sus colegios y que permitieron que esos años tan duros, porque eran años de exilio, el exilio lleva consigo una situación de tristeza, de escarne al final de cuentas. Entonces, poder ingresar a este tipo de colegios significó una manera de entrar de una manera más suave, digamos, a la situación del exilio en un país de acogida como era México. Y estos primeros años fueron muy importantes. Posteriormente no todos seguimos en los colegios de los exiliados españoles, muchos se cambiaron a otro tipo de colegios, pero los primeros años, digamos, fueron años de mucha recepción y de poder incorporarse a la sociedad. Esos primeros años que habrán sido 3, 5, 8, muchos terminamos en esos colegios, pero otros a los 3 o 4 años se cambiaron de colegios, permitiendo esos pocos años de llegada la inserción en esta sociedad mexicana. Ahora, para el caso de cuando ya no eres niño y pasas por esos colegios, la llegada a la UNAM, en mi caso, fue fantástica. Fue la inserción total al país y el agradecimiento constante a estas instituciones, ¿no? El saber que sí tienes unos colegios que te reciben y te amortiguan el golpe, ¿no? Y luego ingresar a una de las instituciones, digamos, claves de este país, que es la UNAM, ¿no? Y eso permite, y si, no sé, puede ser tema de otra discusión ahora, la cuestión de la identidad que vas forjando, ¿no? A partir de que llegas en una situación, no sé si sea similar, Pablo, pero una situación donde llegas siendo niño, que fue mi caso, que yo llegué siendo niña, a una situación que llegas de mayor o llegas de adolescente, un poco más grande, donde no sé si hay más problemas de inserción que cuando llegas mucho más pequeño, ¿no? Y que va creando una serie de identidades que, lo llevo a colación, tienen que ver con los retornos, ¿no? Los que nos vamos formando en un país desde chicos, ¿no? Que vamos adquiriendo una identidad muy próxima al país de acogida, nos es un poco más difícil el retorno, ¿no? No sé si las situaciones sean similares, ¿no? Adelante. No, estaba pensando justo eso, que pensaba qué contraste la recepción que sintieron cuando llegaron a México, de la recepción que le pudo dar la sociedad argentina a los que regresaron, ¿no? Fue muy diferente, fue realmente una sociedad que no pudo darles ese recibimiento, que no pudo escuchar sus historias de exilio, una sociedad que estaba muy atravesada por el dolor, pero también por los discursos antisubversivos que había consolidado la dictadura militar en los años previos, ¿no? Entonces, una sociedad atravesada por la sospecha, ¿no? Por mirar al otro como el subversivo, el terrorista, alguien, digamos, una sociedad que no pudo realmente
gestar esas solidaridades, ¿no? En esta escala como pasó en México. Y pensaba en los niños y las niñas, porque justamente las historias de los hijos y las hijas que regresaron a Argentina desde México son historias muy tristes, de mucho anhelo por el lugar del refugio, ¿no? Por la pérdida, por vivir el retorno como un nuevo exilio, y por la imposibilidad de, digamos, de adaptarse, ¿no? Insertarse al nuevo contexto, porque bueno, sus infancias habían pasado en otro lado, sus identidades estaban forjadas al calor de la cultura mexicana, y no se podían reconocer en esa nueva sociedad a la que en algunos casos no es que regresaban, porque ellos en algunos casos ni siquiera habían nacido en Argentina, muchos habían nacido en México también. Entonces, ese contraste, ¿no? Me parece muy interesante también para entender, bueno, cómo esta memoria del exilio argentino en México tiene como tornasoles, ¿no? Y tiene una perdurabilidad muy importante, ¿no? En la experiencia de estas personas y sobre todo de los niños y de las niñas. Ya llevan casi 16 años, creo, de la creación del colectivo Hijas e Hijos de Exiliados en Argentina, y está fundado en primer lugar, por Argenmex, ¿no? Son los hijos e hijas regresados del exilio en México los que dieron impulso a esta agrupación, y bueno, y no me parece un dato menor, me parece muy significativo también para pensar en este lugar, ¿no? De la identidad, y de lo que tardamos también, ¿no? Digo, como sociedad, lo que tardamos en poder darle lugar a estas historias, ¿no? Sin duda que el regreso cuenta, no es tan simple, ¿no? O sea, ya cambió tu vida, ¿no? El, tú, Pablo, tú llegaste siendo, hasta donde yo sé, jovencito, y has ido y vuelto en Argentina y tienes un vínculo muy fuerte con Argentina, indudable, ¿no? Sí, Es producto de sí, bueno, aquello. digo, yo fui alumno del papá de Raquel, porque yo era estudiante de historia en la, en la, en la facultad que dirigía Guillermo Beato. Guillermo era el director de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. Pero esto que decían tanto Raquel como Soledad sí es verdaderamente contrastante en relación a la manera en que en México se vivió esa solidaridad y la manera en que el regreso es realmente, pienso yo, como una especie de nuevo exilio en una sociedad que se comporta en buena medida de manera diametralmente opuesta a cómo se comportó la sociedad mexicana. Porque la sociedad argentina no recibió a ese exilio. Al contrario, primero no lo reconoció, en buena medida lo ninguneó en buen mexicano, y comparándose en buena medida un discurso oficial, que era el discurso de la dictadura, de que no había exilados, es decir, que nadie se había ido de Argentina, lo que había eran guerrilleros escapados, viviendo un exilio dorado con la cantidad de dinero que habían robado de bancos, secuestros, etc. Ese era el discurso oficial. Entonces la gente que regresaba de Argentina, digo para el común, no para sectores muy específicos, había una mirada, como decía Soledad, de desconfianza. Bueno, por algo se habrá ido,
este tipo no es muy confiable, algo hizo que se tuvo que ir, ¿no? Y la sociedad argentina es una sociedad que demoró más de 20 años en empezar a incorporar al exilio como una de las víctimas de la dictadura. Pero inclusive hay hechos que son verdaderamente vergonzosos y que pasaron aquí en México. En la primera visita oficial de quien era el canciller, el canciller del gobierno de Alfonsín, llega a México y está en la Universidad Nacional, si mal no recuerdo, y es el rector de la universidad quien le recuerda la presencia de argentinos en la universidad, y este señor no hizo la menor mención en su discurso a la solidaridad mexicana. Es decir, bueno, para no ir más lejos, el gobierno de Ernesto Kirchner es el primer gobierno que reconoce oficialmente a México como país que dio cobijo a perseguidos políticos. Estoy hablando del año 2003. Es decir, pasaron 20 años desde Alfonsín, con un reconocimiento oficial de gobierno a gobierno. ¿Sí? Bueno, es decir, de que pasaron 20 años y pasaron muchas cosas en Argentina. No solo no se reconoció al exilio, que sería de alguna manera lo de menos, es el asunto de todos los juicios, todas las amnistías a criminales, los juicios que van y vienen hasta la reapertura de las causas contra los criminales de guerra, de la famosa guerra sucia. Pero bueno, esto es una cuestión que me parece que, a diferencia de Argentina, en México las experiencias de exilio forman de alguna manera parte de una memoria oficial, de una memoria colectiva de un país que ha sido solidario con los perseguidos. Y de alguna manera lo que vivimos hoy es una especie como de confusión, en donde la gente se pregunta, o por lo menos lo leemos en medios de comunicación y en prensa, cómo es posible que un país solidario se esté comportando como se está comportando con los migrantes, ¿no? Bueno, pero el problema es que México nunca fue un país de migrantes, fue un país de exilios, que no es lo mismo. Entonces, no es que se lee la recepción o las políticas de recepción a perseguidos políticos como si fueran políticas migratorias, y en realidad no es así. Pero bueno, no vamos a hablar de políticas migratorias, pero sí de recepción de exilios, y en ese sentido México ha mantenido una postura absolutamente coherente a lo largo de todo el siglo XX, hasta el último asilo a Evo Morales, que en realidad se produjo el mismo criterio que se produjo cuando se dio asilo a muchos otros presidentes, ¿no? Pero no hay una línea de conducta en la cual México no se ha movido, que es la de otorgar protección humanitaria a todo aquel que lo solicite, sobre todo si son perseguidos políticos, ¿sí? Y ese fue el caso, inclusive con políticas migratorias muy arbitrariamente aplicadas, porque, digamos, como tú sabes, Delia, no era fácil conseguir visas. Y esta gente, como todos nosotros, llegábamos y entrábamos con visas de turistas. Si entramos con visas de asilados, la cosa era distinta, pero si entramos con visas de turistas era muy complicado conseguir otro estatus migratorio. Y se conseguían a través de acuerdos informales, absolutamente informales, como eran cartas de apoyo de las casas de solidaridad con Argentina. Entonces, Gobernación nos pedía a nosotros una carta de aval que podía firmar, dependiendo de la casa a la que tú pertenecías, podía firmar el profesor Rodolfo Puigros o podía firmar el profesor Noé Zitrick,
avalando de que tú eras un perseguido político, de que estabas en México por razones políticas, y con esa carta se daban cursos a trámites migratorios, cosa que está fuera de cualquier norma migratoria, absolutamente. Pero por eso digo, hubo una enorme laxitud, pero lo que hay detrás de esa laxitud es la solidaridad, de Claro. encontrar la manera para dar cabida, a esta gente. Sí. Por supuesto, ¿no? Es que es totalmente excepcional. Ujú. Bueno, además también tuvo que ver con los reconocimientos a veces de los grados académicos, hasta donde yo recuerdo, ¿no? O sea, hubo muchas excepciones en general, pero Raquel, cuéntanos un poco si recuerdas algo de estas casas de solidaridad, pues en donde seguramente tu papá iba, o tú los recordarás algo al respecto, seguramente. Porque en un primer momento, bueno, un poco pasaba con los mismos refugiados españoles, pues primero tuvieron como mucho apoyo, pero también las cosas se van desgastando, ¿no? Sí, sí, además, al ser un exilio, a diferencia del exilio español que duró décadas, ¿no? Y que el retorno ya no se volvió una situación, digamos, de, de resolver irse así nomás, sino que ya había generaciones que habían nacido aquí. El exilio argentino en, en cuestiones de tiempo, digamos, fue mucho más corto y el planteamiento del regreso evidentemente se da, ¿no? Y en estos años de exilio, donde desde mi perspectiva yo pensaba que la gran mayoría había regresado, pero son datos que no sé si son reales o no. No sé cuántos quedan en México, cuántos regresan. La percepción que tienes es que Villa Olímpica se vacía, por ejemplo, ¿no? Que es una manera de entender de que muchos de ellos regresaron. Y en estos 7, 8, 10, menos 8, 9 años de exilio, hay estas diferencias políticas. O sea, eso se presenta, hay discusiones entre ellos. Yo creo que estas discusiones que se van gestando provocan esta escisión en dos casas argentinas. Mi papá era muy cercano a Puigros, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en la casa de Puigros, es o con ciertos personajes, porque las diferencias políticas entre ellos, pues se ahondan más durante el exilio, ¿no? Y muchas veces estas posturas son sumamente radicales, entonces las formas de discusión no son fáciles entre ellos tampoco, ¿no? Y yo recuerdo de estas dos casas que aunque pertenecieras a uno, a veces había reuniones en otra. En el caso de nosotros que no teníamos esas posiciones tan radicales, no teníamos esta situación tan tajante. Incluso muchos amigos de nosotras, de mi hermana y de mí, que éramos niños y después adolescentes, nos juntábamos entre nosotros, sin entender si había una postura política de tus papás muy diferentes a la otra. O mis padres que se llevaban con ambas casas, ¿no? Aunque pertenecieran a alguna de ellas. Y sí recuerdo posiciones, sí, de los chicos jóvenes, bueno, jóvenes, 20, 30 años, que venían de la parte de la lucha armada y que tenían posiciones más radicales que otras, ¿no? Yo creo que además la vivencia fue muy diferente en el caso de ciertos grupos que tuvieron enfrentamientos armados, tuvieron persecuciones mucho más fuertes, ¿no? Entonces, también se ahondan esas diferencias por la experiencia de vida que puedes haber tenido en ese contexto en Argentina, ¿no? Muy diferente a, pues, en el caso de mi padre y otros periodistas o intelectuales que tienen que salir porque tienen una posición política o tienen una perspectiva ideológica, una posición ideológica que los lleva al exilio sin haber participado de otro tipo digamos, de procesos que sí llevaron estos grupos que estaban metidos en la lucha armada y que sales, en el caso de nosotros, sin pérdidas de familiares, ¿no?
ni de padres, ni de hijos. Es un exilio totalmente diferente a aquellos que pierden, o sea, hay casos muy, muy fuertes dentro de los madres de la Plaza de Mayo que se exilian, una de ellas acá, y que pierde, no sé, 4 de 5 hijos. Es decir, hay situaciones muy, muy diferentes, y eso también hace que ya después en el exilio, pues pueda haber posiciones que no se puedan, digamos, llegar a algún acuerdo o entender la posición del otro, sino que lleva a que haya más diferenciaciones, como pasa en muchos exilios, ¿no? El exilio español también tiene esa situación, ¿no? Aquí no había una situación de armonía total. Y el surgimiento de estas dos casas también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué experiencia de vida o en qué posición política o cuál fue tu participación allá y luego acá, ¿no? Incluso hay algunos grupos que quieren regresar a hacer ciertas intervenciones por allá, si mal no recuerdo, ¿no? Y que están convencidos de que esa es la salida. Ahora, también desde la niñez, ves esas discusiones, estamos nosotros en un entorno familiar diferente, y muchas veces entre las casas había mucha comunicación. Yo, de mis mejores amigos, estaba en una casa, yo estaba en otra, no pasaba absolutamente nada. En otras situaciones sí pasaba. Bueno, pero entonces precisamente un poco platicando con lo de Raquel, Raquel precisamente en varias ocasiones me ha dicho que mucha gente se regresó, o sea, o pensó que la mayor parte regresaron. Y yo, bueno, también tengo a muchas amistades que sé, que conozco, profesores de mis amigas, de mis hermanos, o cosas por el estilo, que también volvieron. Entonces, si Argentina nos trató un poco, digamos, esta parte que nosotros no conocemos tanto, del trato, esta recepción, bueno, ya sabemos que las cuentas son difíciles, pero como cuánta gente volvió. Esa es la pregunta del 300. millón, decimos acá, porque es imposible saberlo con precisión, porque no hay precisión de la salida, de cuántos se fueron, pero sí puedo acercarme un poco. Entonces, por ejemplo, los estudios que se han hecho, los más rigurosos, bueno, los de Pablo desde ya, también los de Silvina Jensen, que han acordado en que alrededor de 350.000 argentinos, más o menos, habrían salido del país. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en 1984, a poquitos meses de haber asumido Alfonsín, cuando se creó en el Centro de Estudios Legales y Sociales la Oficina de Solidaridad con el Exilio Argentino, que fue una oficina literalmente, ¿no? Era un pequeño lugarcito donde algunos abogados y algunos psicólogos que no estaban vinculados al gobierno de Alfonsín, que estaban trabajando en el campo de los derechos humanos, se dedican a recibir a las familias de exiliados que regresan. Esta oficina de solidaridad en Buenos Aires recibió alrededor de 10.000 familias en total. O sea que es muy, muy poquito el porcentaje que recibe si tenemos en cuenta que podemos consensuar que alrededor de 350.000 salieron. El retorno es realmente bastante menor, digamos. Pero claro, es algo muy difícil de cuantificar porque queremos saber con exactitud cuántas personas regresaron, porque no todas pasaron por esa oficina, porque era una oficina de un organismo de derechos humanos, no era estatal. La única oficina, el único centro de un comité de recepción a los exiliados que creó Alfonsín, que duró muy poquitos meses, lo hizo con fondos del ACNUR en 1985, y fueron repatriados a través de programas del ACNUR con algún que otro apoyo económico muy puntual, pero no fue magnitud, digamos, similar o cercana a ese número, digamos, de los 350.000. La verdad es que no se puede calcular, y no se puede calcular
por varias cosas. En primer lugar, porque no había, como les dije antes, una disposición, digamos, oficial, estatal, algún decreto, ley, que los expulsara. No quiero decir que no hubo expulsiones, pero no fue una política de expulsión masiva, como sí hubo en otros regímenes de la región, por ejemplo, en el caso chileno. Entonces, en el caso chileno es más fácil contarlos. En el caso argentino no. Y también porque en 1985 el ACNUR anuncia que ya se habían solucionado, digamos, las condiciones políticas, que ya habían terminado las condiciones políticas que generaban los exilios en Argentina, ¿no? Que el juicio a las juntas era parte también, el juicio a las juntas militares que se realiza en el gobierno de Alfonsín y que condena a las juntas militares por crímenes de lesa humanidad. Bueno, se había considerado que en ese momento las condiciones políticas ya estaban dadas para que pudieran regresar, y por lo tanto aquellos exiliados que tenían la categoría de refugio, desde ese momento quedaban en condición de migrantes, ¿no? Ya no iban a ser considerados refugiados. Pero eso también, digamos, estuvo bastante desfasado de lo que en realidad estaba sucediendo, porque justamente después de 1985 empieza a recrudecer también la violencia en el país. Hay algunas agrupaciones de izquierda que todavía tienen algunos intentos, sobre todo en el 89, de reactivar la lucha armada, y eso también genera miedos. Muchos que habían retornado vuelven a irse del país. Se vuelven a producir algunos exilios, por ejemplo a Uruguay, cruzan las costas para ponerse a resguardo en Uruguay, porque bueno, se reactivan causas judiciales, y algunas organizaciones paraestatales siguen funcionando de la mano de organizaciones de ultraderecha, digamos. Entonces, digamos, hay una violencia que es latente, que tiene que ver con no poder reconocer al exilio como una causa de la represión estatal, ¿no? Pero también con identificarlos con activistas sospechosos, terroristas, digamos, con comprar el discurso antisubversivo de la dictadura militar previa, ¿no? Oye, Pablo, y una pregunta. ¿Hay algún vínculo? Porque de repente, bueno, alguien, digamos, es que sabe los números, pues como todo siempre es una complicación. Entre los jóvenes que llegaron un poco a través, después de la crisis de Argentina a México, con padres que vivieron el exilio, con las relaciones de amistad, o sea, porque finalmente esto a veces puede pasar, porque hay un vínculo entre una nación y otra. ¿Tú sabes de esto? ¿Te refieres al año al año 2001? Sí, más o menos, sí. Mira, yo esto no lo he estudiado, pero son aproximaciones, digamos, impresionistas de conversar con gente. Yo creo de que, digamos, la comunidad argentina hoy en México reconoce, digamos, como dos afluentes. Una de origen exiliar claramente, que son aquellas familias en primera y básicamente segunda generación, y una nueva ola a partir del año 2001, en donde yo no encuentro vasos comunicantes, es decir, la cadena migratoria en la migración del 2001 no fue la cadena exiliar. Es un exilio absolutamente despolitizado, por decirlo así. Es un exilio económico y ubicado en algunos casos en ciertos, digamos, como se dice hoy, nichos de mercados laborales que no tiene vínculo alguno con el exilio. Me refiero, por ejemplo, doy algunos ejemplos, a la publicidad, al negocio de la publicidad. ¿Sí?
a medios y publicidad, a internet y publicidad, ¿sí? A gente vinculada a mercadotecnia, ¿sí? Es un exilio que corre por otro lado y que muy probablemente, digo, son hipótesis que tienen que ver con lugares muy importantes de turismo en México que fueron y se convirtieron en lugares de radicación de comunidades argentinas. Por ejemplo, Yucatán. Porque el exilio no tiene nada que ver con Yucatán, ni con Playa del Carmen, ni con Mérida, ni con Cancún. Evidentemente eso tiene que ver con un puente aéreo de índole turística que generó vínculos ahí. Hay una comunidad argentina muy grande, muy Es en grande. las zonas turísticas, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí sí son dos olas distintas, pero hay que estudiarlo a Claro. esto. Oye, estamos, bueno, lamentablemente estamos como cerca de empezar a cerrar, así que sí valdría la pena un poco como que platicáramos de alguna manera en pues una percepción de bueno, este vínculo que generó el exilio. ¿Ustedes en qué lo conocen en términos de, pues digamos, por supuesto, y en algo que estamos hablando en una feria internacional de libros, en términos de libros, ¿no? En términos de conocimiento, de intercambio de lo académico? Yo creo que lo dejó y eso está presente. De alguna manera me gustaría si pudiéramos hablar de este tema. Yo sé que pues podríamos entretenernos muchísimo y en múltiples aspectos, pero en términos de, digamos, de un conocimiento compartido, eso me gustaría ver si me pudieran platicar algo al respecto. Mira, el mundo de los libros y Argentina y México tienen una historia muy, muy larga. Tan larga como la larga vida de Orfila Reynal. ¿Sí? El vínculo de Orfila con México comienza en el año de 1921. Orfila en los 40 se convierte en el director de Fondo de Cultura Buenos Aires y a finales de los 40 ya es el director de Fondo de Cultura México. Y sobre Orfila no vamos a abundar. Sale Orfila de fondo para fundar Siglo XXI. ¿Sí? De tal manera de que, pero ya siglo XXI, cuando se produce el golpe, ya tiene una filial en Buenos Aires. De tal manera de que una parte minúscula, pero muy potente de ese exilio argentino tiene que ver con el mundo de los libros. Una parte pequeña, pero repito, muy potente, se localiza en siglo XXI México, al cobijo de Orfila. ¿Sí? Hay un núcleo ahí de intelectuales y de pensamiento muy, muy importante que tiene no solo sede en siglo XXI, sino que siglo XXI es una editorial que comienza a producir libros vinculados o capitaneados por proyectos de gente que está en el exilio. Pero luego hay muchísimo, muchísimo que ver con otras editoriales. No sé si te acuerdas de Nueva Imagen, de la editorial Nueva Imagen. Muchas otras editoriales y mucha gente vinculada al mundo de los libros. No solo autores de libros, sino gente que hace libros, ¿sí? Formadores de libros, traductores de libros, correctores de libros. Bueno, ahí hay una, entre comillas, escuela, por decirlo así, argentina de gente vinculada al mundo del libro. Y el propio exilio tuvo sus propias ferias del libro. De libros producidos en el exilio. Ah, mira, qué interesante. Hubo una edición de esta feria en una de las casas de solidaridad, que era la Casa Argentina de Solidaridad, en donde en el año 80, si mal no recuerdo, 79-80, hubo una feria del libro en el exilio, del libro argentino en el exilio, en donde se exhibió en esa feria los libros producidos en el exilio mexicano. Te puedes dar una idea que daba para una feria, aquello. ¿Sí? Tanto en libro en ficción, en literatura, como en libro académico o en colaboraciones, ¿sí? En revistas, etc. El exilio argentino tuvo una presencia también muy fuerte en
en los diarios, en la prensa, con columnistas. Bueno, el columnista estrella fue Gregorio Seltzer. Claro. Si usted recuerda, Gregorio Seltzer escribió más de 10.000 artículos en México. ¿Sí? Pero junto con Gregorio hubo decenas de periodistas en lo que fue una renovación de la prensa mexicana al calor de la creación de Proceso, la apertura del 1+1, luego de la jornada, etc. Hubo una gran apertura, si tú te recuerdas, en México en los años 80, y por ahí se fueron colando los periodistas argentinos en el exilio. De tal manera de que hay un vínculo muy, muy fuerte con el libro, con la palabra, con la creación artística y con la creación profesional, académica. ¿Sí? Claro. Y tú, Raquel, cuéntanos, ¿y qué lees? ¿Estás leyendo permanentemente textos argentinos? ¿Te estás enterando? Cuéntanos la parte de este mundo de la lectura. No necesariamente, ¿no? Yo voy más hacia la parte mexicana, ¿no? Mi interés tiene mucho que ver con esa parte mexicana, pero sí, tal vez cuestiones literarias, por ejemplo, ¿no? Más que de historia o lo de uno, o de conocimiento por alguna inquietud. O sea, evidentemente todos estos libros que salen después de las desapariciones y cuando vienen las democracias, como aquel libro tremendo de Nunca Más, ¿no? Que es una de las recopilaciones que se hacen sobre estos casos, donde se identifican gente que tú conociste durante tu exilio, ¿no? Y que un poco te aclara muchas cosas de las que nunca tuvimos mucha certeza, gracias también a estos juicios que se hicieron, donde hubo quienes hablaron de lo que había sucedido, porque muchas veces no se sabía qué había sucedido con esas desapariciones. Entonces, ese tipo de literatura, pues, va directamente relacionada con tu experiencia y son de los libros que quieres leer, aunque son libros muy duros, pero que entiendes al final de cuentas los mecanismos que se utilizaron en ese entonces para el caso de las desapariciones y que tiene que ver evidentemente con los exilios, ¿no? Eso fue en una primera instancia, ¿no? Como empaparte de esa literatura y con los años, ¿no? Pues otro tipo de literatura, no necesariamente esa, ¿no? Ahora siempre es bueno leer a uno de estos buenos autores, ¿no? Tanto historiadores, politólogos, literatos, ¿no? Muchas mujeres que regresaron y que han sido muy prolíferas en la escritura y que tienen muchas cosas que contar y que muchas de esas cosas tienen que ver con estos exilios, ¿no? Ahí hay algunas buenas autoras que hay que acercarse y que tienen que ver con ese retorno y con esa, tú sabrás más, Soledad, con esa experiencia que queda en la vida de ellas y que tienen la necesidad de transmitirlo, ¿no? Esas partes me gustan también bastante, ¿no? Y evidentemente Soledad, la experiencia diaria, porque siempre estás ligada con el momento a saber qué está sucediendo también en ese país, ¿no? ¿Qué pasa con Argentina? Siempre está presente en tu búsqueda de información, en tu búsqueda de conocimiento, en saber qué pasa, ¿no? Si quieres saber qué pasa, aparte de estar en México, el primer país que vas a querer saber es Argentina, ¿no? Y a través no solamente de libros académicos, sino también de literatura, acercarse a ese lado, por ejemplo. Y de Argentina, en Argentina escriben sobre México, aquella experiencia. Sí. Y yo recordaba ahora escuchando a Pablo y a Raquel que claro, es imposible no entrar a la experiencia del exilio argentino sin leer, por ejemplo, México, el exilio que hemos vivido, de Bernetti Giardinelli, o Seamos felices mientras estemos aquí, ¿no? De Ulanovsky. Así que esos son clásicos, digamos, para poder entrar al tema y son fantásticos. Qué maravilla, la verdad es que creo que podríamos
mantenernos un tiempo mucho más largo platicando sobre estos temas. Pero creo que en esta ocasión es más darles las gracias por su presencia en esta breve charla, que creo que, bueno, tiene que ver precisamente con el mundo de los libros, también de las experiencias, que vale la pena eventualmente compartir entre todos aquellos que, pues a veces nos ha tocado una vida, somos finalmente actores de una historia contemporánea que nos tocó vivir y la que nos ha marcado en muchos sentidos. Yo creo que pues no hay forma de que un país no esté marcado por los cambios y por las influencias culturales de unos y otros. Así que, ¿qué puedo decir menos que muchísimas gracias por haber estado con nosotros? Pues casi que voy a terminar cerrando la sesión, así que les doy de veras las gracias por compartir este tiempo en el INA, para el INA, que es al mismo tiempo un tiempo de apertura para todo aquello que es la historia y la antropología y que nos interesa y nos importa difundir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Delia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.